Primero abro Clipchamp en mi PC y toco el botón que dice crear un nuevo vídeo. Después de crear un nuevo vídeo, pongo el nombre de mi vídeo como el nombre de mi proyecto. Luego subo los ingredientes y materiales que necesito para crear todos mis vídeos de Track 41. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Hola, amigos de YouTube. Soy Track41, y en este vídeo hablaré sobre demasiadas cosas que Microsoft vio y resolvió muchas veces en su historia. Antes de comenzar, ya te tengo lista la trivia del vídeo. ¿Qué acción marcó el inicio de la seguridad proactiva en Microsoft? A. Windows 8 Metro. B. Trustworthy Computing. C. Microsoft 365 Nube. O D. Registro de Windows. Deja tu respuesta en los comentarios y en el resumen te digo la respuesta correcta para verificar si acertaste o fallaste. Sin nada más que decir, empecemos. Es cierto. La historia de Microsoft es, en gran medida, una crónica de problemas técnicos, fallos de seguridad y errores de diseño que la compañía ha tenido que identificar y corregir, ya sea mediante parches rápidos, actualizaciones mayores o cambios radicales de arquitectura. Desde una perspectiva técnica e histórica, este ciclo de problema-resolución ha seguido patrones muy claros. 1. La era de la seguridad reactiva, el punto de inflexión. A principios de los 2000, Windows era un colador. Los gusanos como Blaster y SQL/SLAM explotaban vulnerabilidades de diseño fundamentales. El problema, la arquitectura de Windows XP asumía una red de confianza donde los servicios de red estaban expuestos por defecto. La resolución, Bill Gates lanzó el famoso memorándum Trustworthy Computing en 2002. Esto detuvo el desarrollo de nuevas funciones para enfocar a miles de ingenieros en la seguridad. Resultado, nació Windows Server 2003 y el Service Pack 2 de XP, que introdujo el firewall de Windows activado por defecto y mejores protecciones de memoria DEP. 2. El fracaso de la interfaz, el péndulo del diseño. Microsoft ha luchado constantemente por equilibrar la innovación estética con la utilidad profesional, a menudo errando en el intento. El problema, Windows 8 intentó forzar una interfaz táctil, Metro/Mother GUI, en usuarios de escritorio tradicionales que dependían de ratón y teclado, eliminando elementos esenciales como el menú de inicio. La resolución, Microsoft aprendió la lección de que no se puede imponer un paradigma de dispositivo móvil en el escritorio. Resultado, Windows 10 fue el gran parche de reconciliación. Reintrodujeron el menú de inicio y adaptaron la interfaz para que fuera híbrida, reconociendo que la coherencia en el flujo de trabajo es más importante que la homogeneidad visual. 3. La deuda técnica y el legado, la modernización del kernel. Mantener la compatibilidad hacia atrás es una ventaja competitiva de Microsoft, pero también una fuente de errores persistentes. El problema, durante décadas el registro de Windows y las APIs antiguas generaban basura en el sistema, lo que causaba lentitud y errores complejos tras meses de uso. La resolución, Microsoft comenzó a aislar las aplicaciones modernas Universal Windows Platform, UWP, y a integrar tecnologías de virtualización y contenedores, como WSL, Windows Subsystem for Linux. Resultado, en lugar de intentar limpiar el viejo Windows de forma directa, Microsoft optó por encapsular el sistema, permitiendo que los errores de una aplicación no comprometan la estabilidad del kernel principal. 4. La transición hacia el Cloud First ISA es el modelo tradicional de lanzar un software terminado y esperar años para una versión nueva resultó ser un problema en la era de Internet. El problema, las versiones físicas, como Office 2010 o 2013, hacían que los usuarios estuvieran bloqueados en versiones obsoletas, dificultando el soporte técnico. La resolución, el giro radical hacia Microsoft 365 SaaS. Al mover el software a la nube, Microsoft pasó de un modelo de lanzar y olvidar a uno de mejora continua. Resultado, los fallos ahora se detectan mediante telemetría en tiempo real y se parchean silenciosamente antes de que el usuario común note un problema, cambiando el paradigma de reparación por el de mantenimiento proactivo.
En resumen, la trayectoria de Microsoft se define por un ciclo constante de aprendizaje a través de sus errores. La compañía ha evolucionado desde una seguridad reactiva tras las crisis de los 2000, pasando por la corrección de errores de diseño en interfaces forzadas, hasta la modernización de su arquitectura para gestionar la deuda técnica. Este aprendizaje culminó en su actual modelo Cloud First, donde la telemetría en tiempo real y el mantenimiento continuo han reemplazado a las reparaciones esporádicas, permitiendo una estabilidad mucho más resiliente frente a los fallos del pasado. Ya te tengo lista la respuesta a la trivia del vídeo. ¿Qué acción marcó el inicio de la seguridad proactiva en Microsoft? A. Windows 8 Metro. B. Trustworthy Computing. C. Microsoft 365 Nube. O D. Windows Registro. La respuesta correcta es la B. Trustworthy Computing. Como ya dijimos, esto detuvo el lanzamiento de funciones nuevas en Windows para que muchos ingenieros se concentraran más en la seguridad, y desde que se lanzó Windows Server 2003 y lo mismo con Windows XP SP2, tuvieron activado Windows Firewall por defecto. Gracias por ver el vídeo. Si quieres, no olvides comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Espero que viste este vídeo, que te ayudó mucho. Este vídeo fue creado por Track41 y Team Track41 en el editor de vídeo Microsoft Clipchamp. Espero que vean el siguiente vídeo y finalizo este vídeo. Adiós. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Es fascinante cómo Microsoft gestiona su legado. A menudo lo que parece una eliminación es en realidad una transición, ocultamiento o reempaquetado de una tecnología antigua dentro de una nueva. El software no siempre desaparece, a veces simplemente se muda a un lugar más profundo del sistema.